Jorge Telles Rodríguez, soy cirujano maxilofacial. Mi formación académica la realicé en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, mis estudios de especialización los hice en el Hospital Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, y a partir de 1988 hasta este año fungí como cirujano maxilofacial en el Instituto Nacional de Pediatría por más de 37 años. La cirugía ortognática es una parte de la cirugía maxilofacial y actualmente se encarga en la corrección de las alteraciones, principalmente de las alteraciones dentofaciales, o sea, la mordida principalmente, en que los maxilares y la mandíbula no coinciden. Finalidad primeramente la función, que los pacientes puedan funcionar de manera adecuada, que esos maxilares puedan coordinar de manera adecuada y por consecuencia principalmente la estética en los pacientes, que van de la mano. La cirugía ortognática, para saber quién es candidato a este tipo de procedimientos, lo primero que tenemos que entender es que no tengo una armonía en mis maxilares, ya sea que tenga la mandíbula muy pequeña, lo que le llamamos como retrognasia, o sea que donde la mandíbula es muy pequeña, o cuando me río enseño no nada más el diente, sino enseño el diente y la encía, o que tengo mi cara deprimida en la parte superior y mi mandíbula es muy grande, o donde no hay una armonía. Normalmente en nuestra mordida los dientes superiores deben de estar por delante de los inferiores, pero algunas veces la mordida puede estar inversa, y esto puede ser porque el maxilar no creció o porque la mandíbula creció de más. El poder saber esto en el inicio es un punto importante para saber si yo soy candidato, y que los maxilares son los que crecieron o crecieron de más, y que no nada más son los dientes, y que esto no se corrige haciéndome ortodoncia, llevando los dientes hacia adentro o estos virtiéndolos de manera hacia adelante, porque lo único que se va a ocasionar es que primero la alteración de la articulación se va a ser afectada y los dientes también se van a afectar, desplazándolos de manera sobre su base ósea y se pueden perder. ¿Quién es candidato? Cuando yo vea que hay una no armonía en mis maxilares, cuando vea que mi cara no se ve una armonía en ellos, o que mi mandíbula está muy grande, o que está muy pequeña, o que decíamos, o cuando me río enseño todos los dientes con parte de la encía, o que no puedo cerrar los labios, porque mi boca no permite y tengo la mordida abierta, y entonces tampoco puedo cerrar los labios y no puedo cortar los alimentos. Ese creo que sería el primer punto para poder determinar quién es el paciente que es candidato a ese tipo de intervenciones. Un paciente que tiene una alteración en la parte dental y en la parte ósea, el tratamiento es quirúrgico. No hay dos tratamientos, no hay tratamientos de que si lo puedo yo compensar exclusivamente moviendo la parte dental, porque no va a corregir la parte de la base ósea. Y la parte de la base ósea es la que se debe de corregir. Es donde la cirugía ortognática, y podemos mencionarlo ya desde este momento, desde la cirugía ortofacial, nos va a poder permitir que los maxilares tengan una funcionalidad adecuada a la parte facial. Y entonces el complemento de la estética también va a venir de la mano en el resultado de nuestros pacientes. Si un paciente no tiene un sellado de manera adecuada en sus labios, que es respirador bucal, va a tener alteraciones principalmente en una mandíbula, por ejemplo, muy pequeña, donde la lengua se encuentra reposicionada de manera muy posterior y que el aire no puede entrar directamente hacia los pulmones, va a tener apneas obstructivas. La apnea obstructiva, que sería un tema de manera muy importante y que repercute una parte de manera fundamental en la parte nuestra, puede ser corregida con una cirugía donde la mandíbula puede tener una posición más adecuada de manera importante hacia la lengua y con eso poder liberar la vía aérea y eso poder corregir la apnea obstructiva. Decíamos, la apnea obstructiva es un tema de manera tan importante donde la oxigenación del cerebro no puede llevarse a cabo, donde hay periodos durante el sueño, aunque esta parte se ve totalmente alterada, y creo que la cirugía ortognática puede ser una muy buena alternativa para nuestros pacientes cuando puedan tener una alteración de esas condiciones. Y conlleva principalmente alteraciones principalmente en la masticación, en la articulación temporomandibular,
en la respiración, ya que esos pacientes también pueden tener, si una mandíbula está disminuida o un maxilar está retruido, dificultad para poder respirar, para poder dormir. Y la otra parte, que es la consecuencia de la corrección de la armonía de los maxilares, principalmente va a ser vertida en la parte estética de los pacientes, donde van a tener una mejor armonía facial, en los cuales el perfil y su cara van a tener una razón más importante en el aspecto de una mejor sellado de sus labios, una respiración de manera más adecuada. El poder valorar a un paciente que no tiene una armonía en sus maxilares, ya sea que estén alterados no nada más de la parte dental, sino que el hueso también se encuentra afectado, ya sea disminuido o que ha crecido de manera importante, y eso le provoca en el aspecto facial, en el aspecto clínico, el no poder coincidir el maxilar contra la mandíbula, y esto conlleva también, decíamos, a los tejidos blandos que van a tener una alteración importante. El que el paciente nos pueda referir que en la noche no puede dormir, que tiene obstrucciones, que tiene un sueño de manera inadecuada. Entonces, los pacientes tienen falta de competencia labial, tienen todo el tiempo los pacientes algunas veces su boca abierta, son respiradores bucales, en lugar de que el aire entre por la nariz, entra por la boca. Y esto es importante saberlo, que las consecuencias o las alteraciones que provocan pueden ser tan importantes como hasta en la respiración, en el gasto cardíaco. Un paciente que es respirador bucal hace que su corazón responda de manera más importante para poder compensar esa entrada de aire que está entrando de manera inadecuada. Entonces, la parte quirúrgica, debo mencionar que el diagnóstico puede ser de manera temprana, aunque puede tener otras posibilidades de tratamiento. Pero cuando el paciente ya es candidato a una cirugía, es cuando el crecimiento de los maxilares ha terminado. Normalmente, la evaluación de ellos, tenemos ya algunos parámetros que nos pueden permitir cuando los maxilares han dejado de crecer. Es importante hacerlo en este momento porque la mayor parte de ellos, el paciente ya tiene una madurez esquelética y que ya no va a poder ser estimulada o redirigida como en algunas instancias anteriores. En este caso vamos a decir que es cuando ha completado más o menos su madurez esquelética. En los hombres y en las mujeres varía un poco la edad, pero más o menos entre los hombres los 17 y 18 años de edad, las mujeres tal vez un poco de manera más temprana. Y después, la mayoría de edad tampoco va a ser determinante para que un paciente pueda ser sometido a una cirugía de este tipo. Por ejemplo, pacientes que tengan apnea obstructiva del sueño, que a lo mejor tienen 50, 60 años de edad, también pueden ser atendidos, siempre y cuando tengan una evaluación médica adecuada, importante, y que nos pueda permitir realizar este tipo de intervención. Pero vamos a poder decir que realmente no hay una edad solamente de manera muy temprana, no, que donde pueda ser correctiva, y después tampoco no va a ser una edad donde ya no la podamos realizar, si las condiciones médicas y generales del paciente lo puedan permitir poderlo llevar a cabo. Actualmente la cirugía ha evolucionado de manera tan importante en reducir los riesgos, los tiempos, las predicciones, ya que actualmente contamos con muchos instrumentos que nos permiten hacer una evaluación más adecuada, una predicción más importante y una condición de poner esos maxilares en la posición adecuada utilizando pues, diferentes aditamentos, principalmente dado en placas y tornillos muy pequeños de titanio. Sabemos que el titanio es uno de los materiales más biocompatibles con el organismo y nos permiten tener que el paciente tenga una funcionalidad adecuada de manera más temprana. La cirugía ortognática ha evolucionado de manera tan importante que actualmente los tiempos de una cirugía como esta y la recuperación de ellos han cambiado. El pensar que es una cirugía muy traumática, que los pacientes van a estar incapacitados de manera muy importante, devolviéndole su función a sus actividades de manera muy temprana. Son cirugías que se hacen y que los pacientes al otro día pueden estar en su casa en una recuperación de manera muy temprana y rehabilitados de manera muy importante. Yo creo que aquí debemos hacer énfasis en una parte fundamental. Uno, ¿quién debe de realizar este tipo de intervenciones? El decir que puede ser sencilla o que puede ser complicada, creo que dependerá pues, de quién la realice, ¿no? De la experiencia importante que tenga en la realización de este tipo de procedimientos. Yo creo que sí puedo decir que actualmente esta cirugía está dada principalmente a la mínima invasión, incisiones muy pequeñas,
predicciones de manera adecuada. Los instrumentos que actualmente tenemos para la realización de este tipo de intervenciones han evolucionado de manera importante. Por ejemplo, la utilización de softwares que nos permiten hacer una predicción de manera más importante y poder tener una visualización de manera importante, porque considero también que esto no es como una cirugía que a ver cómo queda, no, esto es una cirugía que va a ser una predicción de manera exacta y precisa de lo que se hizo, en poderlo llevar a cabo en el quirófano. Y la otra, decíamos, la utilización de instrumentos que actualmente contamos con sierras muy pequeñas, utilización de instrumentos de corte como es el piezoeléctrico, que nos permite hacer cortes ultrasónicos, que provocan menor alteraciones. Decíamos, una cirugía donde va a la mínima invasión. Actualmente yo les puedo decir que una cirugía de este tipo, ya sea de manera en un solo maxilar o de manera bimaxilar o de manera simultánea, más o menos lleva alrededor de máximo 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, el cual permite a lo mejor que los pacientes al otro día pueden estar en su casa con una cirugía, decíamos, la cual ha evolucionado ya no sistemas de fijación donde los pacientes tenían que salir fijados de manera importante por semanas sin poder movilizar los maxilares. Actualmente, decíamos, con los sistemas de pequeñas placas y tornillos, los pacientes, la posición de los maxilares va a ser reposicionada en el momento mismo de la cirugía y una recuperación de un par de semanas totalmente en sus actividades normales.